Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del teorema de Stokes. Recordemos que el teorema fundamental del cálculo nos dice que nosotros podemos encontrar, de hecho, el área bajo una curva si nosotros evaluamos cierta función en los extremos del intervalo donde está definida esta función. También vimos el teorema de Green, donde el teorema de Green nos decía que nosotros podíamos obtener la información sobre cierta área si nosotros realizábamos una integral de línea en la frontera de esa área. El teorema de Stokes puede considerarse como una versión de dos dimensiones superiores del teorema de Green. Mientras que el teorema de Green relaciona una integral doble sobre una región plana, digamos D, con una integral de línea alrededor de su curva frontera, plana por supuesto, el teorema de Stokes va un poco más allá, en el sentido de que el teorema de Stokes relaciona una integral de superficie sobre alguna superficie S, digamos, eh, esta superficie, vamos a llamar a esta superficie azul superficie S. ¿Sí? Entonces lo que hace el teorema de Stokes es este, relaciona esta integral de toda la superficie sobre, por supuesto, esta superficie, este cascarón, esta parte superior S, con una integral de línea alrededor de la frontera de S, que es una curva espacial, no es una curva plana. A ver, entonces para darnos una idea, si nosotros prendiéramos un foco arriba de esta figura, pues obviamente proyecta una sombra. Entonces, la integral para este teorema de Stokes que nos interesa es sobre esta curva C que está aquí alrededor, ¿sí? Y si nosotros proyectáramos la sombra, sí, prendemos el foco por supuesto arriba, proyectamos la sombra de esta frontera de C, obtenemos esta trayectoria en dos dimensiones C. Repito, para esta integral de Stokes no vamos a integrar sobre esta frontera, vamos a integrar sobre una curva espacial que es C, lo que tenemos aquí, y de hecho es lo que está caminando esta persona que ustedes pueden observar aquí. Y este es el vector normal. A ver, entonces, esta figura muestra una superficie orientada con un vector normal unitario n. Este vector normal apunta hacia arriba. La orientación de S induce la orientación positiva de la curva de frontera C. ¿Sí? Esta es la curva de frontera, este caminito que tenemos en la frontera de S, de esta superficie S. Bueno, que por supuesto se muestra en esta figura. Esto significa que si se camina, por ejemplo, esta persona, si caminara en la dirección positiva, o sea, en esta dirección, en dirección opuesta a las manecillas del reloj, ¿sí? Alrededor de C, con la cabeza apuntando en la dirección de N, es decir, la cabeza de esta persona apunta en la dirección de las flechas, entonces la superficie siempre va a quedar a mano izquierda de la persona que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Entonces la superficie siempre queda a su izquierda. ¿Ok? Entonces es esta curva, insisto, espacial, la frontera de esta superficie, la que nos interesa para el teorema de Stokes. Ahora veamos el teorema de Stokes. Dice lo siguiente. Sea S una superficie lisa a trozos, orientada, que está limitada por una curva frontera C, simple, cerrada y lisa a trozos con orientación positiva. Sea F mayúscula un campo vectorial cuyos componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en R3, que por supuesto contiene a S. Entonces, la integral sobre la curva C de f.dr es igual a la doble integral sobre la superficie S del rotacional de nuestro campo vectorial F punto ds. Muy bien, esto es lo que dice el teorema de Stokes. Y esto es bien interesante porque eh, noten ustedes que reduce una integral doble a una integral de línea sobre esta curva espacial C. Qué interesante, ¿no?
Entonces, esto quiere decir que en lugar de hacer la integral doble sobre toda esta superficie S, únicamente hacemos la integral sobre la curva que está alrededor C, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la integral de cierto rotacional punto ds, pues simplemente vamos a integrar con respecto a la función f punto dr, ¿sí? Sobre la curva. Y bien, como nosotros tenemos lo siguiente, tenemos que la integral sobre la curva C de f.dr es igual a la integral sobre la curva C de f.tds y la doble integral del rotacional, la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f.ds es igual a la doble integral sobre la superficie S del rotacional de df.n, donde, bueno, nosotros sabemos que n es el vector normal y tenemos que t es el vector tangencial. Entonces, el teorema de Stokes dice que la integral de línea alrededor de la curva frontera de la superficie S eh, de la componente tangencial de f es igual a la integral de superficie sobre S de la componente normal del rotacional de f, ¿sí? Entonces, insisto, ¿no? T representa la componente tangencial. Entonces, la curva de frontera de orientación positiva de la superficie orientada S a menudo se escribe como ds o parcial S, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esto que tenemos aquí, este ds, únicamente representa la frontera. Aquí no hay derivada parcial. Es, digamos, un pequeño abuso de notación donde nosotros tenemos esta D de parcial aplicada a S. Insisto, esto no es una derivada parcial. Esto indica que únicamente estamos en la frontera de S. Entonces, nosotros podríamos escribir, lo voy a escribir por aquí a un ladito, C es igual a ds, ¿sí? Entonces, esto es para bueno, no decirles, únicamente nos vamos a referir a la frontera. ¿Cómo nos damos cuenta que nos referimos a la frontera? Porque la derivada parcial típicamente nos dice con respecto a qué es la derivada parcial, con respecto a una coordenada o con algo. Si nosotros encontramos este símbolo y no nos dice con respecto a t, entonces lo más probable es que no nos esté hablando acerca de una derivada parcial, sino la frontera de cierta superficie. Entonces, por lo que el teorema de Stokes se puede expresar de la siguiente manera, y esta manera es muy usual en la literatura y por eso pues tenemos que hacer énfasis en esta notación. Entonces vamos a tener que la doble integral sobre cierta superficie S del rotacional de f.ds es igual a la integral sobre la frontera de S de f.dr. ¿Sí? Que nosotros, de hecho, lo teníamos escrito con más o menos de esta manera, con la única diferencia de que pues aquí nosotros usamos C en lugar de la frontera de S. Existe una analogía entre el teorema de Stokes, el teorema de Green y el teorema fundamental del cálculo, que yo de hecho mencionaba al principio de este video. Como antes, hay una integral que involucra derivadas en el lado izquierdo de la ecuación anterior que nosotros tenemos aquí, que bueno, recordemos que el rotacional de f es una especie de derivada de f, ¿sí? De nuestro campo vectorial. Y el lado derecho involucra los valores de f mayúscula solo en la frontera de s. Qué interesante. Entonces, obtenemos la información de la integral únicamente de la frontera, igual que el teorema fundamental del cálculo. Eso es bastante interesante. De hecho, en el caso especial donde la superficie S es plana y se encuentra en el plano XY con orientación hacia arriba, la unidad normal es K, o sea, este vector normal unitario es K, la integral de superficie se convierte en una integral doble y el teorema de Stokes se convierte en lo siguiente, que es
La integral sobre la curva C de f.dr es igual a la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f.ds. Y esto es simplemente la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f producto punto con k de A. Esta es precisamente la forma vectorial del teorema de Green. Por lo tanto, es posible ver que el teorema de Green es realmente un caso especial, un caso particular del teorema de Stokes. El teorema de Stokes lleva el nombre del físico y matemático irlandés Sir George Stokes, quien vivió de 1819 a 1903. Stokes fue profesor en la Universidad de Cambridge. De hecho, ocupó el mismo puesto que Sir Isaac Newton, profesor lucasiano de matemáticas, y destacó especialmente por sus estudios sobre el movimiento de fluidos, o bueno, el flujo de la luz y de fluidos. Lo que llamamos el teorema de Stokes fue descubierto en realidad por el físico escocés Sir William Thomson, quien vivió de 1824 a 1907, más conocido como el famoso Lord Kelvin. Stokes se enteró de este teorema en una carta de Thomson en 1850 y pidió a los estudiantes que lo probaran en un examen en la Universidad de Cambridge en 1854. Desafortunadamente se carecen de registros y no se sabe si alguno de estos estudiantes pudo lograrlo. Qué interesante. Ok, entonces, aunque el teorema de Stokes es demasiado difícil de probar en toda su generalidad, bueno, se necesita algunas bases de una materia en matemáticas que se llama análisis en variedades. Entonces, es posible dar una prueba cuando S es una gráfica y F, S y C se comportan bien, es decir, no vamos a tener comportamientos anómalos degenerados. Es decir, nuestro campo vectorial, nuestra superficie y la frontera de la superficie se comportan bien. Entonces, vamos a mostrar una prueba, una demostración de un caso especial del teorema de Stokes, que es precisamente cuando nuestro campo vectorial, la superficie sobre la cual se integra y su frontera se comportan bien, son bonitos. Entonces, suponemos que la ecuación de nuestra superficie está dada simplemente por z igual a g de x y y, donde el par coordenado x y y pertenece a cierto dominio D, donde t tiene derivadas parciales continuas de segundo orden y D mayúscula es una región plana simple cuya curva de frontera, vamos a llamar C1, corresponde por supuesto a C. ¿Sí? Si la orientación de S es hacia arriba, entonces la orientación positiva de C corresponde a la orientación positiva de C1. Veamos de lo que estamos hablando. De hecho, quiero repetir lo que acabo de decir. Entonces, suponemos que la ecuación de S es simplemente Z igual a G de X y Y, donde X y Y está dentro de cierto dominio D mayúscula, donde T tiene derivadas, perdón, donde G, aquí tengo un pequeño error, déjenme corregirlo, donde G tiene derivadas parciales continuas de segundo orden y D es una región plana simple cuya curva frontera, a la cual nosotros vamos a llamar C1, ajá, corresponde, por supuesto, a la sombra, a la proyección de C en el plano XY. Si la orientación de S es positiva, y nosotros vemos aquí que los vectores normales a S apuntan hacia arriba, entonces la orientación positiva de la curva C corresponde a la orientación positiva de la curva C1. Esto quiere decir que tanto a C como a C1 lo vamos a recorrer en sentido contrario a las manecillas del reloj o como ya lo hemos mencionado anteriormente en sentido antihorario. También se nos indica que nuestro campo vectorial F es igual a P por I más Q por J más R por K, donde las derivadas parciales de P, Q y R son continuas.
Dado que S es una gráfica de una función, es posible aplicar la fórmula mostrada en el video anterior. La fórmula que mostramos en el video anterior es de la siguiente manera. La doble integral sobre la superficie S de f.ds es igual a la doble integral sobre cierto dominio D menos P por la derivada parcial de G con respecto a X menos Q por la derivada parcial de G con respecto a Y más R de A. Entonces, si nosotros en esta fórmula que presentamos en el video anterior reemplazamos a F por el rotacional de F, lo que obtenemos es lo siguiente. Vamos a tener que la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f.ds es igual a la doble integral sobre cierto dominio D menos la derivada parcial de R con respecto a Y menos la derivada parcial de Q con respecto a Z, todo esto multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a X. Esto le vamos a restar la derivada parcial de P con respecto a Z menos la derivada parcial de R con respecto a X multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a Y. Y por último, sumamos la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Y bueno, a todo esto lo vamos a integrar con respecto a dA, donde las derivadas parciales donde las derivadas parciales de P, Q y R se evalúan, por supuesto, en X, Y y G de X, Y. Si nosotros tenemos que X igual a X de t y Y es igual a Y de t, donde t corre en el intervalo cerrado desde A hasta B, es una representación paramétrica de C1. ¿Quién es C1? Por supuesto, C1 es la sombra de la curva. Es decir, X de t y Y de t parametrizan el recorrido de esta curva C1, que es, por supuesto, la sombra, la proyección en el plano XY de la curva C. Recordemos que la curva C vive en el espacio, no necesariamente en el plano XY. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos esta parametrización, esta representación paramétrica de la curva C1, entonces una representación paramétrica de C naturalmente es de la siguiente manera. Esto vamos a tener que X es simplemente X de t, Y es igual a Y de t y como ustedes ya lo sospechaban, Z es igual a G evaluado en X de t y Y de t donde t corre en el intervalo cerrado desde A hasta B. Esto nos permite, con la ayuda de la regla de la cadena, evaluar la integral de línea de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que la integral sobre la curva C de f.dr es igual a la integral desde A hasta B. Noten ustedes que aquí ya estamos haciendo uso de las virtudes de esta parametrización que acabamos de proponer. Va a ser igual a entonces a la integral desde A hasta B de P por la derivada de X con respecto a T más Q por la derivada de Y con respecto a T más R por la derivada de Z con respecto a T. Esta integral, por supuesto, es con respecto a T. Y bien, esto es simplemente igual, dado que recordemos que Z es igual a G de X, Y, pues esto es simplemente igual a la integral desde A hasta B de P multiplicado por dx de t más Q multiplicado por dy de t más R, y aquí nosotros sustituimos, vamos a tener la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esta integral la estamos haciendo con respecto a t, por supuesto. Y bien, entonces nosotros vamos a tener que esto a su vez es igual a la integral desde A hasta B de P más R multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a X. Y esto a su vez está multiplicado por la derivada parcial de X con respecto a T. A esto le vamos a sumar Q más R multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a Y, que a su vez está multiplicado por la derivada parcial de Y con respecto a T. Esta integral se está realizando con respecto a T y esto va a ser simplemente igual a la integral sobre la curva en el plano XY, la curva C1, de P más R de T por la derivada parcial de Z con respecto a X. Esto, por supuesto, lo estamos integrando con respecto a X más Q más R por la derivada parcial de Z con respecto a Y.
Esto integrado con respecto a y. Y esto, bueno, vamos a tener, si nosotros utilizamos el teorema de Green para esta integral, vamos a obtener que esto es igual a la doble integral sobre d de la derivada parcial con respecto a x de q más r multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a y, menos la derivada parcial con respecto a y de p más r por la derivada parcial de z con respecto a x. Insisto, donde se ha utilizado el teorema de Green en este último paso. Luego, usando la regla de la cadena nuevamente y recordando que p, q y r son funciones de x, y de z, y que z es una función de x e y, por supuesto, por sí misma, se obtiene lo siguiente. Recuerden que z era igual a g de x y y. Entonces vamos a tener que la integral sobre la curva c de f.dr es igual a la doble integral sobre d de la derivada parcial de q con respecto a x más la derivada parcial de q con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Le vamos a sumar la derivada parcial de r con respecto a x, que la multiplicamos por la derivada parcial de z con respecto a y le vamos a sumar la derivada parcial de r con respecto a z multiplicada por la derivada parcial de z con respecto a x, que a su vez está multiplicada por la derivada parcial de z con respecto a y. Y finalmente le vamos a sumar r multiplicada por la doble derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y. A esto le vamos a restar todo este término que consiste en la derivada parcial de p con respecto a y más la derivada parcial de p con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a y más la derivada parcial de r con respecto a y por la derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial de r con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de z con respecto a x y finalmente le vamos a sumar r por la doble derivada parcial de z con respecto a y con respecto a x. 4 de los términos en esta integral doble se cancelan, se eliminan, y los 6 términos restantes se pueden organizar para que coincidan con el lado derecho de la ecuación que mostramos anteriormente. ¿Cuál ecuación? Precisamente esta ecuación que nosotros mostramos anteriormente, que es la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f.ds es igual a la doble integral de esta expresión que, insisto, mostramos antes. Entonces, por lo tanto, tenemos que la integral sobre la curva c de f.dr es lo mismo que la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f.ds. ¿Por qué? Porque recuerden que esta expresión es una versión simplificada de la expresión que a su vez nosotros tenemos aquí arriba, y esta expresión es igual a la integral sobre la curva c de f.dr. Esto quiere decir que esta integral que nosotros tenemos aquí y esta integral que nosotros tenemos aquí son iguales. Y bueno, es el teorema de Stokes. Bueno, esta es una demostración en un caso especial de este teorema de Stokes. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.